En este video te voy a contar cuáles son las claves de la visualización y cómo hacer para sacar el máximo provecho de esta herramienta. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video vamos a ver un poco más todo el poder que tiene la visualización y cómo llevarlo a cabo de manera práctica en tu vida. Está demostrado científicamente por la ciencia que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios a lo largo del día. Esto quiere decir que la gran mayoría de todos nuestros pensamientos diarios durante el día son de manera subconsciente, es decir, de manera inconsciente. La mente subconsciente está trabajando constantemente todo el día, incluso cuando la mente consciente duerme, es decir, cuando estamos durmiendo, la mente subconsciente sigue trabajando, sigue efectuando actividades como la digestión, seguimos respirando mientras dormimos, por lo tanto, la mente subconsciente sigue trabajando, está trabajando todo el día y está demostrado que tenemos más de 60.000 pensamientos por día. Por eso muchas veces cuando yo hago énfasis en que los pensamientos son cosas, explico la ley de la atracción y cómo estamos constantemente atrayendo lo que estamos pensando día a día, no estamos teniendo en cuenta por ahí que muchos de nuestros pensamientos son subconscientes y eso es lo que nos puede estar afectando. Puede que nosotros estemos queriendo atraer algo de manera consciente, ya sea mayores cantidades de dinero, salud, amor, felicidad, lo que sea que estemos buscando atraer, pero tengamos bloqueos subconscientes que nos estén perjudicando y que no nos estén permitiendo llegar a ese lugar que estamos buscando. Por lo tanto, hay que empezar a tener cuidado de todos los pensamientos y reprogramar los pensamientos tanto conscientes como subconscientes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con visualización y con repetición, porque la repetición es la madre del aprendizaje. Mediante la repetición nosotros podemos inculcar en nuestra mente determinados patrones de pensamiento que queramos tener. Es decir, cuidando nuestro diálogo interno, podemos pasar a cuidar todo lo que entra en nuestra mente subconsciente. Todo lo que le pongamos atención, intención, enfoque y acción se va a materializar y va a llegar a nuestra vida, por ley. Porque esos 4 pilares son la clave que nos lleva hacia lo que estamos buscando. La atención y la intención están totalmente relacionadas y van de la mano con nuestro foco diario. Es decir, nosotros somos completamente libres de decidir en qué nos queremos enfocar. Hay un montón de noticias a lo largo del día, un montón de situaciones, un montón de hechos en los cuales nos podemos enfocar y nosotros decidimos hacia dónde llevar ese foco de nuestra atención. Es decir, nosotros podemos elegir prender el noticiero, empezar a ver todas las noticias malas, todo lo malo que ha sucedido a lo largo del día, o podemos optar por llevar a nuestra mente la información que nosotros queramos. Recordar que tu presente actual es tu pasado materializado. Buda decía siempre, somos el resultado de lo que hemos pensado. El presente actual es la sumatoria de todos los pensamientos y vibraciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Es decir, es el conjunto de pensamientos y emociones que veníamos teniendo en el pasado. La visualización la usan absolutamente todos los exitosos. El mismísimo Michael Phelps, uno de los nadadores más importantes de la historia, cuenta cómo, además de su entrenamiento diario, él se encargaba de visualizar durante 2 horas todos los días. Vamos sin más a conocer cuáles son esos aspectos prácticos que te vengo contando para sacar el máximo provecho a la visualización. Te los voy a contar ahora y te digo, quédate hasta el final porque el último que te voy a contar es de otro planeta, se va a llevar tu vida a un siguiente nivel, te va a generar un cambio total. Así que quédate porque es el último el que cambia todo. Primero, no arrancar el día de manera automática. Hay muchísima gente que apenas se levanta, lo primero que hace es encender la televisión, ver las noticias, agarrar el celular, ver las redes sociales, ver lo que el celular le está mostrando en ese momento en particular. Y eso no es recomendable. Lo mejor que puedes hacer es, apenas te levantás, como siempre te cuento, estás en ondas alfa, es decir, tu cabeza y tus ondas cerebrales están mucho más relajadas. Y es ahí ese momento crucial que hay que aprovechar para visualizar, no para ver redes sociales. Es decir, que lo primero que tenés que hacer es aprovechar esas ondas alfa, definir tus metas diarias para ese día que te propongas y visualizarlas, visualizarlas y visualizarlas. También lo podés combinar con algo que va a parecer muy estúpido, pero es muy importante, que es con una sonrisa. Es decir, si vos apenas te levantás, empezás a sonreír, ya tu mismo día va a comenzar de otra manera. Y también puedes combinarla con afirmaciones que van a cambiar ese estado en el que te encontrás. Es decir, podés levantarte, sonreír un poco, visualizar tus metas y después afirmar y decir, hoy me encuentro abierto a todas las bendiciones que tenga el universo para darme.
me encuentro abierto a todo lo que el universo me quiera proveer. O así cualquier afirmación que vos quieras y puedes agregarle. Visualizar desde el momento presente. Si lo pensás por un segundo, de manera racional, te vas a dar cuenta que el pasado y el futuro no existen. Es decir, lo único que existe es este momento, el aquí, el ahora, este momento presente. El pasado y el futuro están en tu mente, nada más. Entonces tenés que visualizar desde el momento presente como si ya lo tuvieras, es decir, como si ese deseo que tanto estás buscando ya estuviera concedido para vos. A lo sumo, podés llegar a visualizar en pasado, pero siempre creyendo que eso ya lo lograste. Es decir, visualizás el pasado y recordás cómo lo lograste, qué sensaciones tuviste cuando lo lograste, cómo fue ese momento, a quién se lo contaste y así un montón de cosas más. Pero solo para eso podés utilizar el pasado. Porque si vos estás visualizando en futuro, es decir, como algo que va a llegar, que puede llegar, que todavía no está, que va a llegar, pero en el futuro, estás generando una vibración de escasez, estás generando esa vibración de que no tenés actualmente lo que estás buscando, sino que va a llegar en el futuro. ¿Y qué es lo que vas a traer con esa vibración? Más escasez de eso, porque estás visualizando que no está en tu vida. Así que recordá eso, que es fundamental, siempre desde el momento presente. Visualizar de manera relajada. La visualización está íntimamente conectada con la meditación, es decir, que si logramos eliminar las barreras mentales que nos impiden entrar en el sistema operativo de nuestra mente subconsciente, vamos a tener muchísimas mayores probabilidades de éxito. Te conté en un video anterior ese estudio que probó mentalmente gente que tocaba el piano y probó gente que tocaba el piano efectivamente y cómo se activaban las conexiones neuronales en ambas situaciones. Así que ya sabemos que cuando estamos relajados tenemos muchísimas posibilidades de entrar en la mente subconsciente y producir cambios reales en la materia. Así que mientras más relajado puedas estar cuando hagas la visualización, mejor. Así que hay que visualizar, si podemos meditando mejor y siempre desde el momento presente, es decir, como si estuviera ya concedido nuestro deseo. Entender que todo tiene un ritmo y una gestación. Muchas veces la gente cuando ve que no logra su objetivo de manera rápida se empieza a poner nerviosa, dice, wow, ¿por qué no lo estoy logrando? O también hay otra gente que conoce la ley de la atracción y dice, entonces cada cosa que piense se va a manifestar. Y no es tan así, como te vengo contando. Si yo pienso en un elefante ahora en esta habitación, no se va a manifestar de manera automática el elefante. Se va a manifestar todo aquello a lo que yo le ponga mi atención. Todo lo que yo le ponga mi atención se va a expandir en mi vida. Es decir, que todo lo que le ponga intención y atención y que realice las acciones necesarias para lograrlo, eso es lo que se va a terminar manifestando en mi vida. Por eso Michael Phelps, como te decía, visualizaba durante 2 horas cada día, además de todos los entrenamientos diarios. El mismísimo Michael Jordan también cuenta siempre cómo él llegaba 2 horas antes a cada entrenamiento, porque él actuaba, era un hombre de acción. Entonces llevaba 2 horas antes a cada entrenamiento y con eso le sacaba 2 horas por día a todos sus compañeros, que son 2 horas por día, por 7 días a la semana, pues entrenaba todos los días, son 14 horas a la semana. Eso si lo calculamos en un mes y en un año, vamos a ver cómo ellos actuaban mucho más que la media. Eliminar la ansiedad. La ansiedad es una afección que nos lleva a estar totalmente preocupados la mayor parte del tiempo. Y si estamos preocupados la mayor parte del tiempo, ¿qué es lo que vamos a traer a nuestra vida? Y sí, más situaciones para estar preocupados. La mejor manera de contrarrestar la ansiedad es con la inmersión en el momento presente. Una buena herramienta, como decíamos, puede ser la meditación, que es lo que más te permite estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque cuando uno está ansioso, está generando esa vibración de escasez de aquello que está buscando. En cambio, cuando uno siente como si su deseo ya se hubiera concedido, no se encuentra ansioso. Si vos sabes que algo ya se te dio, que algo ya es así, no vas a estar ansioso porque se dé. Vas a estar caminando por la vida como si eso ya se hubiera sucedido, como si eso ya fuera una realidad para vos. Tener fe en que lo que estás visualizando va a suceder. Bueno, para mí el tema de la fe es uno de los más importantes y es una de las claves de que funcione o que no funcione la visualización. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe, realmente lo va a hacer todo lo que sea posible para lograrlo. ¿Qué es lo que es la fe? Es la convicción, la certeza en algo que todavía no estoy viendo con mis ojos, pero que espero y creo de manera convencida que va a ser así. La fe es en lo que se resume toda la diferencia entre las personas. Porque cuando uno no tiene fe,
en que eso puede ser posible, no cree que va a suceder, no va a actuar, es decir, no va a hacer todas las acciones que se necesitan llevar a cabo para poder lograr ese objetivo. En cambio, cuando uno tiene fe y cree, va a ir hasta el final, va a intentar todo lo que sea posible, va a tener una acción masiva y va a llevar a cabo todo lo que sea necesario para poder cumplir ese objetivo. Modificar tu estado antes de visualizar. Esto también es muy importante, poder modificar tu estado antes de llevar a cabo la visualización. Hay muchísimas formas de llevar a cabo un aumento de la vibración, porque eso es lo que buscamos, aumentar la vibración para sentirnos más seguros y confiados en el momento de visualizar. Lo que puedes hacer antes de empezar a visualizar es hacer yoga, hacer ejercicio de respiración, hacer posturas de poder, hacer algún deporte, no sé, saltar la cama elástica, lo que sea que te eleve. Incluso puedes probar los encantamientos que te conté en el video de Tony Robbins, que esa era la estrategia que usaba para modificar su estado, aumentar su vibración, para encontrarse en mejor forma. Pero es fundamental cambiar tu estado antes de visualizar, para estar seguro y confiado a la hora de hacer. No hablar en contra de tus visualizaciones. Bueno, esto es crucial porque pasa muchas veces a la gente que está visualizando durante media hora, no sé, vamos a poner ejemplo del dinero. Está visualizando durante media hora que se siente más abundante, más próspero, que el dinero está llegando a su vida. ¿Y qué hace después? ¿Qué hace el resto de las 24 horas que tiene el día? Hablar en contra de sus visualizaciones. Y eso nunca va a permitir que se manifieste en tu vida lo que estás buscando atraer. Por ejemplo, si yo estoy buscando manifestar dinero, me visualizo teniendo dinero y después, no sé, voy a la calle y digo qué pobre soy, junto con mis amigos y estamos constantemente hablando de pobreza, hablando de lo mal que está la economía, de lo mal que está mi país, de lo mal que está el mundo. Entonces estoy ahí matando las bendiciones. Por más que yo visualice, el resto de las horas estoy emitiendo otra vibración y lo que va a llegar a mí son mis pensamientos dominantes. Así que hay que evitar eso. Tenés que visualizar en primera persona. Como te decía, la visualización tiene que ser dinámica, tiene que ser en primera persona. Si vos te ves en tercera persona logrando algo, es decir, te ves allá lejos como si fuera una película y es otra persona la que está logrando, el indicio y la vibración que le vas a dar a tu mente es la misma. Es decir, le vas a dar el indicio de que es otra persona la que está logrando ese objetivo. Y no, lo que vos tenés que hacer es hacerlo en primera persona, es decir, como si vos mismo estuvieras logrando eso que estás buscando. Y mientras más sentidos puedas involucrar, mejor. Si podés involucrar olores, sabores, tacto, todos los sentidos que puedas involucrar y adicionarle, va a ser mucho mejor y va a aumentar los efectos. Así como también va a aumentar el efecto si logras involucrar a otras personas que te estén hablando, que te estén felicitando. Es decir, si logras involucrar familiares, amigos, gente que te diga bien, vas por buen camino, lo has logrado, qué contento me pone que lo logres, eso es mucho mejor también porque aumenta el poder de la visualización. Una pregunta clave que hace muchísima gente: ¿cuántas veces tengo que visualizar para lograr ese objetivo que me propuse? Mi respuesta es siempre la misma. Hay que visualizar la cantidad de veces que sea necesaria hasta lograrlo. Es decir, hay que convertirlo en un hábito. Tiene que ser un hábito en tu vida. Cuando te levantás o cuando te vas a dormir, la visualización tiene que ser un hábito, pues somos criaturas de hábitos. Probá la meditación de pie. Esto es algo que a mí me pareció muy copado, lo leí en un libro de Joe Dispenza una vez y él decía que se puede hacer meditación de pie. Yo siempre que había pensado en la meditación me imaginaba sentado con los ojos cerrados, con los pies y las piernas cruzados, y la verdad es que también existe la meditación de pie. El proceso es muy similar a la otra meditación, es decir, cerrar un poquito los ojos, bajar las frecuencias cerebrales y después moverse encarnando la persona que queremos llegar a ser. Podés empezarlo haciéndolo en la naturaleza, está muy bueno para no chocarte con nada mientras te encuentres en ese estado de relajación total. Puedes hacerlo en el patio de tu casa, en una terraza, en donde sea, pero de a poquito puedes ir llevándolo hacia el mundo externo. Viene el tip final, como les decía, para los que se quedaron hasta el final del video van a tener la bendición de conocer este tip final que para mí es lo más importante y es lo que engloba y resume todo, que es la respuesta a las dos preguntas: ¿cómo tengo que visualizar? ¿Cómo tengo que actuar? Creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya es tuyo eso que estás buscando. Y una vez que ya es tuyo, una vez que ya es mío, ¿cómo actúo? Lo más importante, con la mejora continua.
Tony Robbins siempre dice, en todos sus libros, en todas sus conferencias, en todas sus entrevistas, charlas, en todo, dice que para él la clave de la felicidad está en el progreso, está en el crecimiento, está en la mejora continua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar todos los días un poquito mejor que ayer, porque eso es lo que nos va a aportar felicidad. Tanto si vos tenés en tu cuenta de ahorro $1000 como si tenés $1.000.000, la felicidad plena va a venir de estar hoy un poquito mejor que ayer. Y si no, mirá el caso de Robin Williams, el famoso actor que se terminó quitando la vida. Él parecía tenerlo todo, tenía felicidad, tenía dinero, tenía amor, tenía una familia hermosa, hacía reír a la gente. ¿Qué más pleno podía estar uno que Robin Williams? ¿Qué pasó? Que se terminó quitando la vida, se terminó suicidando porque no supo encontrar el sentido de la felicidad, que para Tony Robbins está en la mejora continua. Él dice y siempre llama al éxito como la autorrealización y el crecimiento y mejora constante en los distintos aspectos, como el social, emocional, económico, espiritual, físico, psicológico. Es la mejora continua en esos aspectos mientras se le aporta algo al mundo en alguna faceta positiva. Esa es la definición del éxito para Tony, esa es la definición de éxito para mí, es lo que yo he tomado para mi vida. Y si querés sacar el máximo provecho de la visualización que te acabo de comentar y combinarlo con otra técnica de la ley de atracción que está muy buena, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla, que te va a servir un montón para amplificar y aumentar el poder de tus manifestaciones y atraer los deseos a tu vida.